Virgen Madre de Cristo, baluarte de vírgenes y de todo el que en ti se refugia, el divino Hacedor te dispuso al tomar de ti carne en tu seno, y enseña que todos cantemos en tu honor, oh inviolada. Salve Mater, soy la doctora Diana Rojas y hoy vamos a hablar en el 8º día de nuestro camino de esperanza sobre el tema de la llamada al nuevo pueblo. Ayer estábamos revisando la mortificación. Hoy vamos a hablar del siguiente paso que hay en el libro de Escivias sobre la Torre de la Salvación, la Torre de la Iglesia, perdón, que es este tema de la llamada al nuevo pueblo. Y dice así: una vez encarnado el Hijo, surgió resonando a través de su enseñanza en el Espíritu Santo la llamada al nuevo pueblo para su salvación. Protegida bajo el escudo de los hombres justos, que siguieron la exhortación de las virtudes contra el implacable enemigo, a quien nadie puede hacer frente sin el amparo de la gracia de Dios, tan invencible se alza con la ayuda del Señor que ninguna malévola insidia del demonio podrá apartarla de Dios ni destruirla. ¿Sí? Dice así, pues, la torre que viste allende a la columna de la humanidad del Salvador representa a la Iglesia. Recordemos la columna, la torre que hemos visto allí desde el principio, que está como un poquito doblada. Nueva construcción de todas las buenas obras que surgió al cumplirse la encarnación de mi Hijo, como una torre bien guarnecida con la fortaleza y la altura de los actos celestiales para hacer frente y resistir a la iniquidad del demonio. Aquí yo quiero que nos detengamos un poco porque vamos a hablar justamente de la iglesia. La iglesia como la ve Dios, ¿no? Entonces yo quiero leerles, hay otro capítulo que se llama La Iglesia. Está es la tercera visión del primer capítulo de Escivias. Es la tercera visión, porque hay 3 capítulos, como siempre, como en Santa Hildegarda todo lo habla en la Trinidad, ¿no? Entonces hay 3 capítulos. En la primera parte del libro, en el tercer capítulo, en la tercera visión que se llama La Iglesia, ahí lo pueden encontrar. Es la página 117. Entonces, aquí vamos a ver algo muy, muy bonito, que dice así. Por eso ves una imagen de mujer inmensa. Ella tiene una visión, siempre empieza con una visión. Y la visión dice así: después vi una imagen de mujer, inmensa como una gran ciudad. Ceñía a su cabeza una maravillosa diadema, y de sus brazos pendían un esplendor a modo de mangas, que rutilaba del cielo a la tierra. Su vientre estaba como una red perforado por muchos agujeros por los que pasaba una enorme multitud de gente. No tenía piernas ni pies. Apoyándose solo sobre su vientre, frente al altar, ante los ojos de Dios, con sus manos extendidas lo abrazaba, y sus penetrantes ojos atalayaban el cielo todo. Pero no pude observar sus vestidos. Solo vi que entera relumbraba con luminosa claridad, de un inmenso halo rodeada, y rutilaba en su pecho un rojo fulgor cual alborada. Escuché entonces cómo brotando de su mismo pecho todo género de músicas y voces cantaban de ella: oh tú que llena de luz como alborada resplandeces. Y esta imagen desplegó su esplendor a semejanza de un vestido, diciendo: engendraré y alumbraré. Y al instante acudió a su encuentro como relámpago una multitud de ángeles que hicieron en ella escalinatas y asientos para los hombres por los que la imagen sería llevada a su plenitud.
Luego, entonces mira lo que dice, ángeles que hicieron en ella escalinatas y asientos para los hombres, por los que la imagen sería llevada a la plenitud, ¿sí? Es decir, hombres que iban a dar gloria también a esa imagen de la iglesia. Luego vi unos niños negros que avanzaban por el aire cerca de la tierra, como los peces por el agua, y entraron en el vientre de la imagen a través de los agujeros que la horadaban. Pero ella gimió y los trajo a lo alto, hacia la cabeza. Salieron por su boca mientras ella permanecía incoluble. Y aquí que esa luz esplendorosa y en ella la forma humana que ardía toda en un suave fuego rutilante, volvió a aparecérseme tal como la vi en mi anterior visión, y arrancando a cada uno de ellos la piel negra, la arrojó fuera del camino. Le arrojó la piel negra fuera del camino. Atavió a cada cual con una túnica muy blanca y les abrió la luz esplendorosa, diciéndoles de uno en uno: despójate de la vieja injusticia, despójate del hombre viejo, y revístete de la nueva humanidad, del hombre nuevo, que abierta está para ti está para ti la puerta de tu herencia, ¿sí? Cuando ya nos volvemos hijos de Dios y heredamos el cielo. Observa pues lo que te enseñaron, a fin de que conozcas a tu Padre, al que confesaste. Yo te he recibido y tú me has confesado. O sea, es cuando uno acepta a Dios Padre como Padre, ¿sí? Yo te he recibido, y el Padre dice, yo te he recibido y tú me has confesado. Es decir, allá nos lleva el papá, la mamá a la iglesia, al bautismo, porque aquí está refiriéndose al bautismo, y ya entramos negros por nuestra condición antigua de pecado y salimos blancos con la condición de hijos de Dios. Ahora mira estos senderos, uno va al oriente, o sea, a Dios, y el otro va al Aquilón. Por ahí nos preguntaban qué es el Aquilón. Pues es el lugar del norte, es el lugar del diablo. Si quieres entonces contemplarme ardientemente con tus ojos interiores, según te ilustró la fe, te acogeré en mi reino. Y si con rectitud me amas, haré cuanto desees. Pero si me desprecias y de mí te apartas, si miras atrás sin querer conocerme ni entenderme, si cuando hombre sórdido en tus culpas vuelvo a llamarte a la penitencia pura, lo que está haciendo en esta cuaresma con nosotros, y tú en cambio en pos del demonio corriendo vas como a un padre, la perdición te abrazará. Pues según tus obras serás juzgado, y te ofrecí el bien, mas no quisiste conocerme. Eso dice el Padre, ¿no? Pero los niños que habían atravesado el vientre de la imagen caminaban en el esplendor que la rodeaba. Y ella, mirándolos bondadosamente, dijo con triste voz: estos hijos míos volverán de nuevo al polvo de la tierra. A muchos engendro y alumbro, que a mí, madre suya, con tempestades de discordia me atormentarán y oprimirán. Me impugnarán con la herejía y el cisma, y sus vanas luchas con el pillaje y el homicidio, el adulterio y la fornicación, y con otros errores semejantes. Mas no pocos de entre estos se levantarán con la penitencia verdadera a la vida eterna. Muchos otros, en cambio, caerán presos de su traidora porfía en la muerte eterna. Luego oí de nuevo una voz que me decía desde el cielo: la entera morada de las almas vivientes que se edifica en los cielos con piedras vivas, engalanada con la inmensa belleza de las virtudes de sus hijos, a los que abraza con gran ciudad una incontable muchedumbre de pueblos, y como anchurosa red una enorme abundancia de peces. Por las virtudes celestes florece gloriosa,
según prospera la obra de los fieles bajo el nombre cristiano. Entonces, miren que aquí está hablando de un padre y una madre. Está hablando de dos padres. Está hablando de un niño que llega a ser bautizado, ¿sí? Una persona que llega a ser bautizado, puede ser niño, puede ser ya adulto. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que tener una diferencia. Hay hijos de la carne. Papá y mamá se hacen una sola carne en ese hijo. Entonces, estos papás dan un hijo de la carne, ¿sí? Estos dos se unen, como dice la palabra, y se unen y serán una sola carne. Serán una sola carne el hijo, ¿sí? Esta realidad se llama hijos de la carne. Recordemos que la Santísima Virgen María fue concebida por el Espíritu y da un hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, como somos hijos de la carne, entramos a la iglesia como hijos de la carne. La iglesia es nuestra madre. Y el Espíritu Santo, en el bautismo, engendra un nuevo hijo, el Hijo de Dios, nuevamente, ¿sí? O sea que nosotros salimos del bautismo como hijos de Dios, somos hijos del Espíritu. Entonces hay hijos de la carne, hay hijos del Espíritu. Los hijos del Espíritu son los engendrados por Dios a través de su Santo Espíritu en una mujer, por ejemplo, en este caso la Santísima Virgen María, pero también en este caso la Iglesia como nuestra madre. Ella hace las veces de la imagen de la madre para que el Espíritu Santo engendre en nosotros un nuevo hijo. O sea, nacemos nuevamente, pero ya el Espíritu. Por eso somos hijos de Dios. Por eso es tan importante el bautismo. O sea, el bautismo es sumamente importante, porque si no, nosotros no somos hijos de Dios. Y él dice, entonces corren hacia su otro padre, porque si yo digo que el bautismo es, la iglesia misma lo dice, no lo digo yo, la iglesia dice, es Dios lo adopta como hijo. Usted es un hijo adoptado, ¿sabía? Yo soy una hija adoptada. Yo tenía otro padre. ¿Quién era mi padre? Porque si a mí me adoptan y yo tengo un padre adoptivo, quiere decir que yo tengo un padre antes de esto. ¿Sí? Este me adopta, pero yo tenía ya un padre. ¿Cuál era mi padre? ¿Hacia dónde caminaba yo? Hacia el aquilón. Si no hubiese tenido el bautismo. Pensamos, no, pero es que hay gente que no se bautiza y es muy buena. Claro, hay gente muy buena. Uno puede ser bueno, digamos, altruistamente, pero la santidad viene del Espíritu Santo. Entonces, ellos podrán ser muy buenos, podrán hacer cosas buenas, pero santos, porque es heredar todo lo que tiene el Padre, ¿no? Entonces heredan todas las virtudes celestiales para poder engalanar estas piedras vivas, ¿sí? Que sean piedras vivas, pero ya no piedras, sino gemas preciosas para Dios. Entonces la iglesia, por eso es tan importante. Algunos irán al cisma, dice la misma madre, ¿sí? Algunos irán al cisma, algunos irán a la herejía. Ella dice, algunos, muchos engendro y con tristeza los mira, ¿no? Ella dice, los mira bondadosamente. Y dice, y ella mirándolos bondadosamente, dijo con voz triste, estos hijos míos volverán de nuevo al polvo de la tierra. O sea, cuando uno reniega de la Virgen, de la iglesia como madre, está renegando de la madre. Está renegando de la madre. No podemos renegar de nuestra madre. No, y también debemos conocerla. ¿Quién es la madre? Porque a veces hay falsas madres. ¿Sí? Hay falsas iglesias y no por eso nosotros tenemos que decir que es la madre nuestra la que nos dio el bautismo, la que es esposa del Señor. Esa no es la misma. Yo la debo conocer y digo, esta no es. ¿Sí? Y no por eso la reniego. No, porque yo sé quién es mi madre. Y sé que esa madre es la esposa de nuestro Señor. A muchos engendro y alumbro que a mí, madre suya, con tempestades de discordia
me atormentarán y oprimirán. Me impugnarán con la herejía y el cisma y sus vanas luchas con el pillaje y el homicidio, el adulterio, la fornicación y otros errores semejantes, lo que dice pues las mamás, ¿no? También de la carne. ¿Cómo sufre una mamá de la carne cuando ve a su hijo en el pecado o cuando está haciendo cosas malas? Asimismo, la madre de la iglesia también sufre con nosotros cuando nosotros hacemos estas cosas. Mas no pocos de entre estos se levantarán con la penitencia verdadera de la vida eterna. Entonces, muchos otros, en cambio, caerán presos de su traidora porfía en la muerte eterna. ¿Sí? O sea, ella también reconoce que pues estas son las tres realidades que existen, ¿no? Mire que también todo es tres. Entonces, unos se irán a la eternidad, otros se irán a la muerte eterna, otros a la vida eterna y otros pues dentro de ya habla de esos que digamos el infierno, en la vida eterna pues será los que están purgando y los que están en la vida que son los peregrinos, ¿no? Que están haciendo estas cosas. Dice, por eso ves una imagen de mujer inmensa como una gran ciudad. Representa a la esposa de mi hijo, que siempre alumbra a sus hijos en la renovación del espíritu y del agua. Pues el poderoso guerrero la erigió para que en la anchura de las virtudes arraigada y perfeccionara la incontable muchedumbre de sus elegidos. Ningún enemigo prevalecerá en lucha contra ella. Arroja de sí la impiedad y en la fe se expande. Así que entiendan por esto cuántos habitan el mundo perecedero, que cada fiel es un ejemplo para su prójimo, por lo que obra grandes virtudes en los cielos. Pero sólo cuando cada uno de los justos alcance a los hijos de la luz, se manifestará en ellos las buenas obras que realizaron y que no pueden conocerse en la perecedera ceniza de la tierra. Aquí la sombra de la tribulación los oscurece. De sus brazos descendía un esplendor de modo de mangas, que rutilaba del cielo a la tierra. ¿Qué significa eso? Esta es la acción de la fortaleza en los sacerdotes, que puros de corazón, puros el corazón y las manos, ofrecen sobre el santo altar la sacrosanta oblación, sacramento del cuerpo y sangre de su Salvador, en virtud de los buenos actos. Y es la luminosa obra de los misteriosos, que con generosidad siempre brindan su ayuda a cuantos sufren y compasivos reparten limosna a los menesterosos, diciendo de todo corazón, estos bienes no son míos, sino de aquel que me ha creado. Porque esta obra inspirada por el Señor aparece ante sus ojos en los cielos, cuando los hombres fieles la realizan merced al culto de la Iglesia en la tierra. Bueno, yo creo que este tema de la iglesia tenemos que seguirlo leyendo porque es un poco más, vamos a ampliarlo bastante porque es un tema muy importante, más en estos tiempos en los que hay tantas cosas que se dicen de nuestra madre. Tenemos que reconocer cuál es la madre que tenemos, cuál fue la madre que nos dio la vida en el espíritu. ¿Cuál fue la que nos hizo hijos de Dios? Entonces creo que esto es muy importante, lo vamos a seguir ampliando en los próximos días y esperemos entonces para seguirlo haciendo. Recordemos que caminar no es solo caminar, es caminar con esperanza. Salve Mater. Salve umbral de la vida perfecta, salve tú inicias la nueva progenie, salve dispensas bondades divinas,
Y en la penitencia del día de hoy vamos a recordar en cuántos momentos yo no he reconocido a Dios como Padre. ¿Cuántos momentos? ¿Cuándo no lo reconozco? Cuando corro al pecado. En ese momento vuelvo al Padre anterior. Y vamos a pensar y vamos a escribir todos los momentos en los que yo no he entendido que soy un hijo adoptado de Dios, que tengo todas las características y toda la herencia de un hijo digamos de la sangre, como se dice, pero que tengo que reconocer cuántas veces he sido un hijo, he renegado de ser hijo de Dios con el pecado. Vamos a hacer esa lista de cosas que nos han llevado nuevamente al Padre del mal. Virgen y esposa. Impotente es el canto que alabar presumiera, de tu gracia el caudal infinito. Como inmensa es la arena en la playa, pueden ser nuestros